Bueno, no voy a predicar, sino que va a ser una meditación. Una meditación es algo breve, no tiene bosquejo, no tiene nada de homilética, pero sí tiene palabra de Dios. Ahora, siempre es importante poder recibir la palabra de Dios como el Señor quiere transmitirla. Y quiero compartir entonces con ustedes sobre discípulo de Cristo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? O cómo somos discípulos de Cristo, o algunas características del discípulo de Cristo Jesús, o de Jesucristo también, ¿sí? Es algo importante porque Dios dejó ese mandato o ese mandamiento para que nosotros podamos cumplirlo. Así que como hijos de Dios, como siervos de Dios, siervas de Dios, queremos cumplir ese mandamiento. ¿Cuál? El de ir y llevar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, pueblos, aldeas, y ahí podemos parafrasear también y decir barrios. Así que cuando hablamos de ser discípulo de Cristo, hablamos de que Cristo es Señor y Maestro de un discípulo. Así que yo creo y lo invito a que pueda continuar, si no está viviendo como un discípulo, lo invito a que pueda continuar o que pueda ser un discípulo de Cristo Jesús. No solamente seguimos una religión, nosotros no seguimos una religión, sino que seguimos una fe, una creencia, una convicción, seguimos un pensamiento, seguimos un ideal, seguimos una persona. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero invitarlo a que pueda vivir como su discípulo. Y para eso, Él es nuestro Señor y Él es nuestro Maestro. Y cuando hablamos de Señor, seguramente a usted le vendrá la relación de Señor, siervo. Y es así, somos siervos de Dios. La palabra de Dios no puede ser tomada de la manera que nos gusta, sino de la manera que ella habla. Seguramente le habrá pasado que habrá hablado algo y otra persona tergiversó sus expresiones o habló incorrectamente y ese mensaje llegó a otros oídos y la persona dijo, ¿cómo tal persona puede decir esto? Entonces, la palabra de Dios no se interpreta según nuestra forma, sino según la misma palabra. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo de Dios para poder entonces nosotros estar compartiendo de la manera más fidedigna posible, sin salir de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que el Señor dice? Eso es lo que queremos transmitir. Y cuando hablamos entonces de Señor, hablamos de que somos siervos. Y cuando hablamos de Maestro, hablamos entonces de que nosotros somos discípulos. No hay manera de seguir a nuestro Señor Jesucristo si no rendimos nuestra voluntad. Palabra importante para esta primera parte. Para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. O sea que cuando lo conocimos, cuando entendimos de que Él es nuestro Salvador, también entendimos de que Él es nuestro Señor. Y nuestra voluntad queda rendida a nuestro Padre Celestial. Así que al saber eso, ya nosotros hacemos lo que el Padre nos dice. Vamos a ver entonces algunos textos para poder entender un poquito mejor esto. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 18 va a decir, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y mire, ahí está hablando bien puntual el apóstol y está diciendo que si vamos a ser esclavos, no seamos esclavos del pecado para muerte, mas que seamos inteligentes y decididos y entendidos y podamos ser esclavos, como dice la palabra ahí textualmente, por obediencia para justicia. Entonces, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo para justicia, para salvación. Así que nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios porque somos siervos o esclavos de nuestro Señor Jesucristo por amor. Bueno, Deuteronomio va a hablar un poquito de eso, de cómo un esclavo puede quedar con su amo y cuando ese esclavo decide quedar. Obviamente Dios no está hablando de la esclavitud y estas cosas no son el tema en este momento. El tema puntual es ser discípulos de Cristo
Y al ser discípulos de Cristo decidimos ser siervos o esclavos, como el apóstol Pablo lo define también y lo va a mencionar a lo largo de sus cartas. El versículo 17 continúa diciendo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que si está dando sus primeros pasos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, qué bueno, porque entonces es bueno tomar la palabra de su pureza sin ser adulterada y entender de que antes éramos esclavos del pecado, mas ahora por la gracia del Señor somos esclavos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y somos libres, porque al rendir nuestra voluntad a Dios, somos verdaderamente libres. La palabra de Dios va a decir en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que mire, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando usted rinde su voluntad a Dios y vive con Cristo Jesús como su Señor y su Maestro, usted vive algo bueno, usted vive algo agradable y usted vive algo perfecto. Vale la pena rendir nuestra voluntad a Dios, porque al rendirla al pecado solamente recibimos muerte o recibimos cosas que no tienen eternidad. Mas en Cristo Jesús tenemos ese regalo tan precioso que es la salvación. Así que continúe viviendo en Cristo Jesús si recién está caminando, si recién está empezando a dar sus primeros pasos. Si usted ya está dando, no se pierda de ese pensamiento, el cual nos deja nuestro Señor Jesucristo. Siga caminando así, hasta el día que nuestro buen Padre Celestial nos llame. Vamos a ver entonces otro versículo, Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y está hablando nuestro Señor Jesucristo de nuestro buen Padre Celestial. Y mire, Él siendo Dios, pero siendo hombre, está diciendo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. No hubiese descendido del cielo para hacer mi voluntad. Él es Dios, Él podría hacerla directamente, pero Él decidió mostrarnos y enseñarnos obediencia, entre otras cosas. La cuestión es que la palabra de Dios está diciendo, para no salir del tema, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Marcos 10:45 va a hablar también, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Mire, si nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, como discípulos, que nos toca a nosotros. No esperar ser servidos, sino servir. Porque el discípulo de Cristo Jesús, aquel que vive como su Señor y a Jesucristo como Maestro, vive confiando en su voluntad y en su dirección. Y sabe que es mejor servir, sabe que es mejor dar. ¿Por qué? Porque hemos recibido todo lo que nuestra vida necesita. Cristo es Señor y Maestro del discípulo. Que sea eso en nuestra vida, según la palabra de Dios nos enseña. Ahora, en un discípulo también Cristo vive en él. O sea, ya no vivo yo, es lo que va a decir el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mi persona. O sea, Pablo ya no vive, prácticamente no. ¿Por qué? Hablábamos de que la voluntad de Dios es la que tiene que prevalecer en mi vida o la que tiene que gobernar, porque Él es Señor de nuestra vida. Así pasa en la vida de usted. Es Dios quien tiene que gobernar en su vida. Y usted puede decir y debe decir en Cristo Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Si usted conoce un discípulo de Cristo,
Él tendrá que decir, ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Y mire, cuando hablamos de esas palabras, cuando mencionamos esas palabras, es algo tan importante para nuestra vida. No tenga temor. Acuérdese que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que al decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estamos diciendo, Señor, sé tú quien vivas en mí. Y usted va a disfrutar de lo que Dios hace. Usted va a disfrutar del amor que Dios le da. Pero también usted va a disfrutar de poder crecer en esa comunión, en esa relación con Dios. Y Cristo viviendo en usted, puede estar seguro que usted vivirá la vida en plenitud. Amén. Usted vivirá, no estoy diciendo que no va a tener problemas. No, la palabra de Dios no va a hablar en ningún momento que un discípulo de Cristo va a vivir sin problemas o sin dificultades. Al contrario, el Señor va a decir que un discípulo de Cristo va a pasar muchas tribulaciones o dificultades. ¿Pero para qué? Para que viendo todo eso que pasamos, podamos ver nuestra fidelidad, nuestra relación con Cristo Jesús. Así que, si somos discípulos de Cristo, que Cristo viva en nosotros. Ahora, hay algo tan hermoso en medio de esto de ser discípulos de Cristo, y es que Cristo es mi salvación. Y parecería muy simple, algo muy sencillo, o algo que ya no tiene tanta importancia por momentos, porque hay otras cosas que resultan ser más importantes en la vida que vivimos o en la sociedad en la que estamos viviendo. Porque el pensamiento de la sociedad eleva mucho más otras cosas que al mismo Cristo Jesús. Porque el evangelio que se predica eleva más al hombre que al evangelio de Cristo Jesús. Y esta palabra es tan importante. Cristo es mi salvación. Como discípulo, Cristo es mi salvación. Porque no es cualquier cosa lo que hemos recibido, sino es algo que nadie puede entregarnos o nadie nos lo puede dar. No existe familiar alguno que pueda darle esto a usted. No existe el amor más grande en esta tierra que pueda darle la salvación eterna. No, solamente fue a través de nuestro Señor Jesucristo y es a través de Él que nosotros tenemos la salvación. Este premio, este galardón que no tiene comparación con ninguna otra cosa que pueda haber en esta tierra o en todo el universo creado por nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene a ser el tesoro más grande que usted y yo podamos recibir, porque no es ni siquiera por esfuerzo nuestro, no, ni siquiera fue por un pensamiento nuestro, es porque el Espíritu Santo haya descendido y haya iluminado nuestra mente de la manera que nosotros tenemos que pedirle, que Él ilumine en este tiempo nuestra mente para poder ver esto tan grande que es la salvación que hay en Cristo Jesús. La palabra de Dios va a decir en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y está hablando de esa salvación, de ese entendimiento tan maravilloso que viene solamente a través de la persona de Jesucristo. Así que yo le invito a que pueda verlo en su vida como discípulo, vea a Cristo como su Salvador y a la salvación como la recompensa más grande que puede tener como discípulo de Cristo y en la vida misma. Cristo es nuestra salvación. Cristo es mi salvación. Filipenses capítulo 2, 12, termino compartiendo con ustedes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué con temor y temblor? ¿Acaso es algo tan importante para ocuparnos de esa manera? ¿Vio usted cuando va a ser algo sumamente delicado? Que usted tiene, a veces hasta tiene un poco de miedo o mucha precaución, ¿cierto? Y está hablando un poco de eso. Miren detenidamente que la salvación no vaya a ser descuidada, de que ustedes no dejen la salvación como el tesoro más importante para sus vidas.
Así que les dejo esta palabra para que podamos meditar. Dios esté bendiciendo grandemente sus vidas. Dios bendiga sus familias y puedan ustedes vivir cada día como discípulos de Cristo y hacer discípulos en todos los lugares donde ustedes se encuentren, compartiendo, dándoles de comer, no abandonando, porque no abandonamos a los hijos como padres, pero sino adoptándolos, haciéndolos nuestros y enseñándoles la palabra de Dios, para que la guarden, para que guarden bien lo que Dios les está hablando a ustedes y a ellos. Vamos a orar. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por este tiempo y por tus palabras. Gracias por hablarnos, Señor, de que debemos continuar siendo discípulos tuyos. Y si aún, Señor, hay alguien que no ha vivido de esa manera, Padre, Señor, sea tu Espíritu Santo dándole esa luz, Padre mío, para que pueda, Señor, vivir como un discípulo tuyo, Señor, siendo tú el Señor y Maestro de sus vidas, Padre, siendo tú, Señor, ese tesoro tan grande que es la salvación, Padre, para sus vidas, Dios de la gloria, siendo tú, Señor, el todo para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, ha sido un placer estar con ustedes y nos veremos en una próxima si el Señor lo permite.